¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, Exactamente. pues empezamos entonces. Este sería el capítulo 9 del segundo tomo de las teorías de la plusvalía, que sería el cuarto libro del Capital. En este capítulo lo que se trata es fundamentalmente la teoría de la renta, que en un primer momento se identifica a Anderson como uno de sus, bueno, una de las personas que, digamos, que comienza o da paso a esta teoría de la renta diferencial. Vale. Entonces, el primer punto pues, habla efectivamente de cómo Anderson descubre la renta diferencial y nos explica que Malthus se la... Entonces, el problema que encontramos con Anderson es que él no trata es profeso la renta diferencial. Él no dedica una obra o varias exclusivamente a la renta diferencial, sino que trata este tema de una forma accidental. No se mete, o sea, lo toca de forma tangencial, diríamos. Sí que es cierto que algunos aspectos los trata con mayor, pero en general no es una obra, digamos, específica, o no encontramos una obra de Anderson específica para tratar el tema de la renta diferencial. Por lo tanto, no podríamos decir que Anderson llega a elaborar una teoría de la renta diferencial, sencillamente la descubre. Otra cuestión importante, y importante porque se contrapone a los intereses de Malthus, al caso de Malthus, es que Anderson es un arrendatario. Es decir, él es aquel que toma las tierras del terrateniente a cambio de una renta que le debe pagar al terrateniente. Entonces, Anderson a priori ve el mundo desde los ojos de un arrendatario y por lo tanto va a tener, o se supone que podría llegar a tener cierto sesgo hacia los intereses de los arrendatarios. En cualquier caso, Tus descubre la obra de Anderson, que pues no había tenido mucha fama, que se publica después de La riqueza de las naciones de Adam Smith, pocos años después, y Malthus la emplea. Hay un pequeño error de desconexión, parece que ya está volviendo. ¿Dónde os habéis quedado? ¿Qué estaba contando cuando me habéis perdido? ¿Me oyes, David? ¿O alguien? Bueno, pues si no, continúo por donde... Sí, Anderson es muy genérico. Ah, sí, ahí me quedé. Ah, las tierras de un terrateniente a cambio de pagarle a este último una renta. Por lo tanto, Anderson, en cierto modo, podríamos pensar a priori que va a tener un sesgo a la hora de elaborar su teoría, que es precisamente lo que sucede con Malthus y que ya veremos más adelante, solo que Malthus se sitúa desde la perspectiva del terrateniente. En todo caso, la obra de Anderson, como ya decía, pues es una obra que pasa bastante desconocida. Se publica años más tarde que La riqueza de las naciones de Adam Smith y cae en las manos de Malthus, que con descaro y profesionalidad vuelve a publicar los descubrimientos de Anderson, pero desde su perspectiva, ¿no? Desde lo que beneficia los intereses de Malthus como apologeta de la clase terrateniente. Bien, entonces, la cuestión está en que Malthus puede emplear los escritos de Anderson, dado que Anderson proponía restricciones a las importaciones de cereal. Sin embargo, lo que mueve a Anderson y lo que mueve a Malthus son motivos muy diferentes. Anderson creía que la imposición de restricciones a las importaciones
crearía una situación de un precio del trigo estable y moderado, lo cual contravenía los intereses de los terratenientes y, en este caso, favorecía a Anderson como arrendatario. Sí, es una pena, o por lo menos a Marx le da bastante rabia, según parece, como escribe, ¿no? El hecho de que Malthus tenga tantísima fama frente a otros autores que tienen mucho mayor rigor, mucha mayor imparcialidad, y que en cambio pues, han pasado no solamente desapercibidos, sino que se les ha ignorado. De hecho, pues como ya digo, Marx carga mucho contra Malthus, que es una persona que se dedica a estafar, básicamente, que es un plagiador profesional, que solo recoge la teoría de Anderson aquello que le conviene, sin importar el rigor científico, para, bueno, pues recoge las aportaciones de Anderson en defensa de las restricciones para volver a emplearlas años más tarde en la discusión sobre los aranceles y las Corn Laws que se da en Inglaterra en 1815. Claro, el problema que tiene Malthus es que si recogemos toda la obra de Anderson, tira la teoría de Malthus, dado que para Anderson es posible que las tierras aumenten su fertilidad y que nada tiene que ver la renta con la productividad total de la tierra. Es decir, la población puede incrementarse sin que por ello la agricultura se quede detrás y no pueda llegar a alcanzar los niveles de demanda que requiere esta población incrementada. Ahora bien, Anderson desconoce los vínculos de la renta con la economía capitalista y es Ricardo el autor que va a empezar a abordar este tema después de Anderson. Cabe decir que Ricardo lleva la teoría de la renta diferencial no a través de Anderson, sino a través de Malthus y otros, lo cual pues parece es una pena, ¿no? En cierto modo, puesto que pierde la fuente fundamental, original, vaya. En cualquier caso, como decía antes, Marx carga mucho contra Anderson y lo caracteriza como una persona vil. Y no le basta con el insulto, sino que lo que va a hacer va a ser explicar por qué considera que Anderson es una persona vil. Y dice que... bueno, antes de ello, tiene también muy en cuenta el carácter perdón, esto aquí está mal. Marx no caracteriza a Anderson por su vileza, lo caracteriza a Malthus. El cura es un cura y dice que es propio de un cura que en la miseria humana el hecho de imputar a la población un pecado original que se manifestaría en la miseria humana y que justificaría la existencia de una vida en el mundo terrenal, en el mundo real, penosa, un valle de lágrimas en el mundo terrenal. Y al mismo tiempo, esto no le quitaría a este cura perder sus prebendas personales e invocar al dogma de la gracia divina para endulzar la vida de las clases dominantes en ese valle de lágrimas. Bien, el segundo punto aquí, que sería el postulado del desarrollo de las fuerzas productivas como principio fundamental de Ricardo en la apreciación de los fenómenos económicos, defensa por Malthus de los elementos más reaccionarios de las clases dominantes, y Darwin refutando la teoría de la población malthusiana. Lo que se observa aquí es que el desarrollo de las fuerzas productivas en los tiempos del siglo XIX, del siglo XIX, representaba el sistema más ventajoso para la población, porque era el sistema capaz de desarrollar precisamente las fuerzas productivas, la capacidad de trabajo de la sociedad, creando así una riqueza material. Marx nos presenta cierta dialéctica del desarrollo de la individualidad que, en tanto que se supone en un contexto histórico, en un proceso histórico, supone también
el sacrificio de ciertos individuos. Es decir, el proceso histórico, como una relación dialéctica, supondría que algunos elementos de la sociedad, algunos individuos, serían sacrificados. Esto se daría dado que existen unas ventajas genéricas, es decir, de, digamos, la sociedad medieval tardía, coinciden con algunos grupos de esta sociedad, los cuales logran imponerse. Es decir, existen intereses y ventajas dentro de la sociedad que son o bien comunes, genéricas al momento histórico, o bien particulares, en la medida en que unos intereses particulares sean también, se consigan imponer como intereses de la sociedad, frente a otros intereses que, siendo de un grupo de individuos, no sean los comunes a esa sociedad, pues estos últimos individuos con los intereses no propios de la sociedad en ese momento, pues serán sacrificados. En cambio, bueno, pues como ahondando en esta idea de la honradez científica y cómo Malthus carece de ella. Y nos dice claro, que Malthus saca de la teoría de otros autores aquello que le conviene para su posición de clase, en lo que antes denominaba como intereses individuales, ventajas particulares. Él se va a poner siempre al lado de los terratenientes. Ricardo, en cambio, tiene una visión muy diferente. Para él, efectivamente, el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas y esto es bueno para la sociedad, pero este desarrollo de las fuerzas productivas puede llevarse por delante a cualquier grupo social. Es decir, a Ricardo no le importa qué beneficia a quién. Única y exclusivamente le importa aquello que beneficia al conjunto de la sociedad. Él entiende que el proletariado debe ser sacrificado para el desarrollo de la riqueza nacional y, por lo tanto, él no tiene ningún problema con esto. Si en algún momento sus teorías le llevasen a pensar que es la clase capitalista la que debe ser arrollada para lograr una riqueza nacional superior, digamos que se acogería a esta idea sin ningún problema. Esto es de lo que más nos habla y cómo contrapone a la figura de Ricardo a la de Malthus, del cual de Malthus dice, pues como decía antes, ¿no?, que es una persona vil, y no solamente dice que es vil, sino que explica por qué es vil. Dice, para mí, quien no cultiva la ciencia por la ciencia misma, por muy erróneamente que pueda hacerlo, es decir, aquella persona que no estudia la ciencia, que no la desarrolla por el mero hecho de hacer el conocimiento de una forma objetiva e imparcial, aunque lo haga de mala manera, aunque utilice métodos erróneos, si el motivo es, pues, por lo menos no es vil, dice que aquel que no lo hace de esta forma, sino por motivos exteriores a ella, es decir, motivos exteriores a la objetividad y la imparcialidad, y tratando de acomodarla a intereses que le son extraños y que nada tienen que ver con ella, merece el calificativo de vil. Es decir, lo mismo, quien se aleja de la senda de la imparcialidad y la objetividad, en un supuesto desarrollo científico, pues no está realmente tratando la ciencia como se debe y por lo tanto pues se merece el calificativo de vil, en la opinión de Marx. Bien, en el tercer punto, pues Marx nos habla de la postura de Russell, nos da más ejemplos de imparcialidad científica de Ricardo y nos habla de la renta por la inversión del capital en la tierra y la renta por el desgaste de otros elementos de la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos a Russell que revisa, ¿no?, que recoge las ideas de Anderson y les atribuye ideas propias, las entiende de aquella manera. Realmente la lectura que hace Russell de Anderson es una lectura bastante inexacta y que no refleja correctamente lo que quería expresar el autor británico, creo que es. En todo caso, Russell nos introduce a la idea de que existe una contradicción entre los intereses del dinero y los intereses de la tierra. La cuestión está en que no se trata de los intereses del dinero frente a los intereses de la tierra. Aquí no ha comprendido bien la cuestión Russell. Y no solamente eso, sino que existen muchísimas más clases. Esta dificultad de la renta podría verse como
una contradicción entre los intereses del terrateniente y los intereses del capitalista industrial y, por otra parte, del proletariado. Pero no puede verse como única y exclusivamente interés del dinero o interés de la tierra. No, Marx critica esta posición que se pierde de vista muchas clases sociales. Y no solo eso, sigue revisando el trabajo de Schlosser y de autores como Adolf Bastian, que considera pues, autores bastante nefastos y dice que se puede esperar, sino de eruditos universales como estos. Aquella gente que pretende el conocimiento de todo y en la medida en que tiene esta pretensión, toca los temas de forma superficial y sin realmente haberlos comprendido. Y frente a estos señores tenemos a Ricardo, que nos dice, juzgo muy lamentable que para favorecer a cualquier clase particular se entorpezca el incremento de la riqueza y la población del país, lo que decíamos antes. Que el capital no es el fin, sino que es un medio para alcanzar la riqueza de la sociedad, sin importar las clases que participen en la distribución de esta riqueza. Por lo tanto, en este caso, dadas las condiciones en las que vive Ricardo y que analiza, para él es completamente lógico que el proletariado sea sacrificado en pro de esta riqueza nacional. Cuarto apartado, en el cual Marx pues, revisa los errores y tergiversación que hace Rodbertus en cuanto al problema de la relación entre el valor y la plusvalía. Dice que ya con esto termina con Rodbertus. Yo no sé si más adelante vuelve a aparecer, pero bueno, él dice que ya por último lo culmina aquí. En todo caso, señala como Rodbertus cae en el error de pensar que una mercancía, porque sea más cara, contiene mayor trabajo no retribuido, mayor trabajo no pagado. Se pone el ejemplo de... Perdón. Bueno, en efecto, no se supone que medie aquí cambie alguno en cuanto a las proporciones de los elementos orgánicos del capital, entre capital variable y capital constante. Esto es lo que nos dice Marx sobre un aumento de la productividad en la industria textil. Dice, se supone que la misma suma de capital variable y constante en las diferentes condiciones arrojan distintas cantidades mayores o menores de producto. Es decir, Marx básicamente se dedica a demostrar cómo realmente el valor de la mercancía no está determinado exclusivamente por el tiempo de trabajo particular que tiene esa mercancía. Bueno, mejor dicho, no está no expresado correctamente. Se dedica a explicar cómo cómo el precio de una mercancía, si se incrementa, puede haberse incrementado por muchas razones que pueden no haber modificado cómo se distribuye la jornada laboral entre trabajo pagado y trabajo no pagado. Que por lo tanto, mientras se mantenga la tasa de explotación constante, no, un aumento del precio o una rebaja del mismo no supondría un aumento del trabajo no pagado. Lo único, y es que aquí se me ha cortado algo, pero bueno, luego lo miraré en detalle. Bien, en el apartado 5 se explica la negación de Ricardo a la renta absoluta, lo cual pues es consecuencia de errores de Ricardo en su teoría del valor. Y es que el problema de Ricardo es que parte de una visión que no es correcta, y es que, dado que el tiempo de trabajo determina el valor, hablamos del tiempo de trabajo socialmente necesario, determinaría el valor de las mercancías, esto le lleva a negar la existencia de una renta absoluta porque piensa que los precios deberían ser iguales a los valores de las mercancías. Es decir, dado que el tiempo de trabajo marca el valor de la mercancía y el valor de la mercancía equivale al precio, no podría existir una renta absoluta porque eso supondría que distintas inversiones de capital arrojan distintos productos, es decir, productos con valores distintos y por lo tanto digamos, con plusganancia
o pérdida de ganancia, o pérdida de plusvalor o lo que fuere. Entonces, claro, esto supondría, viendo de esta premisa errónea de considerar que los precios equivalen a los valores, esto implicaría admitir que no se cumple la ley del valor y que según donde se invierta, es decir, si se invierte en acelgas o si se invierte en tractores o donde fuera, estableciendo la diferencia entre si se invierte en la tierra o si se invierte en industria o dependiendo de en qué tierra se invierta, se pueden obtener, ¿no?, de inversiones iguales productos distintos. Así que el valor ya no sería algo determinado por el tiempo de trabajo, sino que aparecería como algo heterogéneo. Por lo tanto, la negación de esta renta absoluta de la tierra supondría, por un lado, que la peor tierra no rinde ninguna renta, el valor del producto coincide con el precio, es decir, aquella tierra que es menos fértil y cuyo precio, o sea, suponiendo que el precio de mercado coincidiera con su precio de producción, pues no tendría ninguna renta, porque no tendría ninguna plusganancia, tendría la ganancia media y ya está, no tendría una renta absoluta. Y un segundo punto, y es que la tierra originariamente cultivada no podía rendir renta y que empieza a rendir renta junto a la tierra que se cultivó originalmente, surgen nuevas tierras cultivadas cuya fertilidad pues, es inferior. Bueno, lo que aquí Joaquín, aquí da Marx una definición que hasta ahora no ha aparecido, salvo de modo implícito, de renta absoluta. Es decir, la renta de la peor tierra cultivada o de la cultivada originariamente. Y efectivamente, o sea, efectivamente. Luego más adelante va a volver a hablar de la renta absoluta definiéndola y de la renta diferencial también la va a definir. Pero efectivamente, la renta de peor fertilidad estaría obteniendo una renta, única y exclusivamente una renta, que sería la renta absoluta. No estaría obteniendo ninguna renta diferencial. Claro que de la posición de la teoría del valor marxista, la renta absoluta no supone ningún problema, porque no se parte de la premisa, que decimos que es falsa, de que los precios medios y los valores sean idénticos, no son idénticos. Es decir, precio y valor son la misma cosa, solo si se observa todo el conjunto del y se entiende en largos periodos de tiempo y como una relación de determinación. Pero el precio concreto de mercado no es idéntico a los valores, pero tampoco el precio medio de mercado. Bueno, no es ningún problema, no es que no sea ningún problema, es que no es un... O sea, la teoría de la renta absoluta puede entender la teoría de valor marxista, no sin ninguna dificultad, pero sí sin que surja una contradicción que impida el cumplimiento de, bueno, la coherencia de toda la teoría, es a lo que me refiero. Entonces, bueno, Marx nos especifica que Ricardo llama a los valores relativos precios medios, una mera conversión de las palabras, y que Roxer, bueno, pues explica que que la renta, o sea, Roxer explica la renta por la renta misma, porque para él la naturaleza en cuanto tal es un valor. Entonces, como la naturaleza es un valor por sí misma, se debe incluirla, su precio, en el coste de producción. El problema está en que en la medida en que tú incluyes el precio de la naturaleza, el valor de la naturaleza en el coste, para explicar la renta, lo que estás haciendo es explicar la renta por la renta, porque ese excedente que tú explicabas, que tú denominas renta, lo estás explicando por un excedente que has introducido en el coste de producción al que has llamado la naturaleza, el valor de la naturaleza. Entonces, es una redundancia, ¿no? Es una tautología. Loxer no identifica este problema ni imagino que Marx esperaba que lo identificase. Bien, se pasa al sexto punto.
que nos habla de la tesis ricardiana sobre el constante aumento de los precios del trigo y se presentan una serie de datos sobre recogen estadísticas de los precios del trigo entre el año 1641 y 1859. Básicamente se presenta un montón de datos que ha recogido Marx y que Ricardo y Anderson y otros autores y saca algunas conclusiones que luego en los siguientes apartados se verán más en detalle. Por ahora podemos señalar que en la agricultura, con el incremento de la población, se produce un aumento de la demanda, lo que lleva a que los precios se incrementen, pues se recurre a tierras menos fértiles. Y esto es lo que en principio se empleó para explicar el aumento de precios en Inglaterra. Sin embargo, Marx nos dice que el aumento de precios en Inglaterra está fundamentalmente determinado por las políticas que se adoptan en el periodo de 1800 a 1815, creo que era, finales de 700, 1815 creo que era. En cualquier caso, lo que aquí merece la pena resaltar es cómo, y luego más adelante volveremos sobre ello, como Marx señala que si nos fijamos solo en un periodo histórico de las estadísticas y empezamos a hacer asunciones generalistas, podemos llegar a postulados que no son ciertos y que, en cambio, hay que analizar el caso el caso concreto, ¿no? En su complejidad. Entonces, si se analiza a largo plazo, se obtiene otro resultado, así se analiza unos años concretos. Y es que los años en que se ve que se aumentan los precios del trigo con mayor importancia son años que no están determinados por el cultivo de tierras menos fértiles, sino que lo que están determinados son por luchas en la clase dominante, por el establecimiento de, bueno, que terminan llevando a un establecimiento de unas leyes que restringen la importación de cereal y de trigo extranjero a Inglaterra. Esto es lo que hace que se cultiven tierras menos fértiles y no al revés, ¿no? Digamos que en este caso la causa estaría en esos cambios de legislación. Asimismo, bueno, introduce otras ideas que más adelante las va a tratar, se van a tratar con más detalle, como el hecho de que la fertilidad de la tierra pues, se puede mejorar artificialmente y poco más, porque es un capítulo relativamente breve. En el séptimo se dedica a estudiar a Hopkins, que realmente es un personaje que ya había mencionado en apartados anteriores, pero que vuelve a aparecer aquí, pues puesto que encaja mejor, ¿no? En este análisis que hace. En todo caso, nos indica que, bueno, que para Hopkins no es posible la existencia de dos tasas de ganancia en un mismo país. En un país hay una tasa de ganancia media y ya está. No hay una tasa de ganancia media para la industria y otra para la agricultura. Y dice que esta esta inexistencia, mejor dicho, de tasas de ganancias dobles en un país explicaría las rentas relativas, pero no determinaría la renta absoluta. Distingue, asimismo, entre los trabajadores primarios o productivos y los secundarios o improductivos. Realmente Hopkins no llama a los secundarios improductivos, pero por la posición que les da en su sistema, pues aparecerían como los improductivos. Este modelo de primarios y secundarios es fundamentalmente un modelo que diferencia entre los trabajadores que trabajan directamente con la naturaleza y obtienen recursos de ella, ya sean alimenticios o de otro tipo, y otro montón de trabajadores que se dedican pues, a mejorar la vida del terrateniente, tal como lo explica Hopkins. Entonces, pues realmente no aporta mucho, pero es interesante recalcarlo y bueno, lo que demuestra es que todavía algunas ideas fisiócratas pues siguen persistiendo. Asimismo, se señala algo que es bastante importante, y lo señala Hopkins, y es que la demanda de trabajadores está limitada por la capacidad de pagar salarios. Es decir, que haya más proletariado no va a venir determinado por el precio no va a haber, por lo menos no exclusivamente por el precio del cereal, sino que va a venir también determinado o fundamentalmente determinado por la capacidad de los capitalistas y su voluntad de contratar nuevos trabajadores. Asimismo, nos indica que la acumulación del capital, bueno, gracias a la acumulación del capital, se puede incrementar el plusvalor
sin que por ello haya que emplear a más gente, sin incrementar la cantidad de trabajo. Por lo tanto, bueno, digamos que no habría tanta dependencia o una relación tan directa entre el precio de los alimentos y la cantidad de tierra con la posibilidad de contratar trabajadores. Según Hopkins, pues todo podría tener renta o podría arrojar una renta diferencial en la medida en que sea un bien que participe, ¿no? O que sea necesario para la producción y que al mismo tiempo pues, sea difícil de obtener, difícil de poseer. Estas serían las características, según Hopkins, de la renta. Hasta aquí hay algo cierto de verdad, en la medida en que, efectivamente, para que arrojes renta, dado que la renta es una categoría del capitalismo, pues debe ser una actividad que esté relacionada con la producción de los trabajadores productivos, valga la redundancia, y al mismo tiempo tiene que darse un contexto en el que su posesión quede muy limitada. No pueda ser reproducible. Tú puedes reproducir una fábrica de bicicletas en cualquier país del planeta, pero no puedes reproducir una mina de zinc en cualquier zona del planeta, puesto que ese material, el zinc, ese elemento, no se ha generado por la acción humana, sino que es parte de la naturaleza. O sea, ha sido elaborado por la naturaleza. Bien. Así, para Hopkins, y esto es bastante acertado, el límite de la renta estaría determinado por la capacidad de otros de pagarla. Esto se vincula con lo que ya veíamos en el libro tercero del Capital, y es que el interés, por ejemplo, el interés depende de la capacidad de pagarlo por parte de la clase capitalista, es decir, depende de la magnitud de la plusvalía. Si no hay suficiente plusvalía para continuar la reproducción capitalista y pagar los intereses, pues habrá un problema. Si la plusvalía tiende a decrecer, seguramente los intereses terminen decreciendo. Lo mismo sucede con la renta. La renta, si no hay capacidad de obtener un excedente sobre los precios de mercado con respecto a los precios individuales de las explotaciones agrícolas, si no existe esta posibilidad es muy limitada, pues la renta o desaparecerá o, mejor dicho, se verá limitada. ¿Por qué? Porque al final la producción de riqueza cae sobre los hombros de los trabajadores, es decir, depende del trabajo humano, el trabajo asalariado, y si no existe, si este límite material de la capacidad de extraer excedente del trabajo productivo pues como ya digo, se ve limitada o se ve restringida, esto afectará a la renta, porque la renta al final es una parte de la plusvalía total. Asimismo, se identifica a los terratenientes como aquellas personas que son poseedoras del trabajo acumulado en la agricultura por siglos y siglos de no solamente arar la tierra y sembrarla y abonarla, sino también de crear caminos, crear infraestructuras como pueden ser regadíos, etcétera. Todo ello sirve para que una tierra pues, sea más o menos fértil o pueda explotarse con mayores o menores costes. El paso del tiempo ha ido acumulando el trabajo de muchas personas que ahora, en la nueva forma de propiedad que se da, que es la de los terratenientes dentro del capitalismo, pues les da a estos últimos, a los terratenientes, la posesión de ese trabajo acumulado a lo largo de los siglos. Y, como decíamos antes, la fertilidad puede verse creada de forma artificial y, por lo tanto, con el paso de los tiempos, distintas inversiones, etcétera, la fertilidad natural ya no se distingue en la tierra de la fertilidad creada mediante las inversiones de los seres humanos. Y, por último, otra de las cuestiones que toca Hopkins es el fenómeno de los saltos de agua como otro ejemplo de renta diferencial, donde es difícil encontrar un salto de agua, te permite unos costes menores y según unos costes menores te permiten no gastar
en carbón para una máquina de vapor y te requiere otro tipo de maquinaria que la máquina de vapor, pero bueno, al final hay elementos que son similares en ambas máquinas. Además, varía con los tipos de saltos, puesto que hay saltos con mayor potencia energética y saltos con menores. Si el salto de agua lleva mayor caudal y es de mayor altura, tendrá mayor energía. Si el salto de agua es de menor caudal y menor altura, pues tendrá menor energía. Y por lo tanto, tu manufactura esté en uno de los saltos o en el otro, será relevante para ver cuál de las dos máquinas pues, funciona de mejor manera. Leo aquí lo que comenta Joaquín, que dice, una nueva definición de renta absoluta. Lo traduzco. Es el exceso de valor sobre el precio medio del material bruto. Efectivamente. Y luego dice, y renta diferencial es el exceso de precio de mercado del producto cultivado en suelos fértiles sobre el del propio producto. Sí, de hecho creo que esas definiciones las tengo aquí, efectivamente. Absolute rent is the of value over the average price of raw produce. Differential rent is the excess of the market price over the produce of grown on favored soils over the value of their own produce. Pues sí, efectivamente. Y aquí ya en el apartado 8, pues se habla de los costos de roturación, periodos de alza y periodos de baja en los precios del trigo. Al final, todos estos apartados, Marx recicla algunas de las ideas o algunos de los autores, es decir, vuelve sobre sus pies y volvemos a tratar cosas de las que ya se habían antecedido algunos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, al hablar de los costos de roturación, cuando hemos hablado antes de la teniente como aquel que se ha adueñado del trabajo acumulado en los periodos anteriores para lograr una fertilidad mayor de la tierra, pues está relacionado directamente, ¿no?, con los costos de roturación, que son parte de lo mismo. En todo caso, nos dice que al incrementarse la demanda y tener que satisfacerla con nuevas tierras, lo que se va a incurrir son en costes de roturación, porque las nuevas tierras están sin roturar, están sin trabajar, se van a incurrir en costes de roturación que antes no se daban. Es que no es lo mismo preparar una tierra nueva que simple y llanamente mantener una tierra que ya llevas cultivando varios años. Con lo cual, estos costes de roturación no aparecían, o no en la misma medida al menos, en las tierras ya cultivadas. Pero al tener que extender el cultivo a nuevas tierras, lo que se incurre es en nuevos costes de adaptación de estas tierras al caso. No, precio medio, precio medio igual a precio de producción. Pues no lo tengo ahora mismo claro, pero creo que más adelante sí que lo especificaba. El precio medio no es igual al precio de producción más que para más que para el caso en el que no hay renta absoluta y son las tierras menos fértiles. ¿Me explicó, David? O sea, el precio medio, que sería equiparable al precio de mercado, si tu precio medio es equiparable al precio de mercado, no estás obteniendo ninguna renta. Porque el precio medio no es el precio de producción en general, sino que, tal y como yo lo he entendido, se identifica con un precio de producción. Bueno, me corrijo, sí. Yo creo que sí, que precio medio puede ser precio de producción. Y que cuando el precio de producción es equiparable al precio de mercado, no hay renta ninguna, lógicamente. Entonces yo creo que sí. Si algo creéis que me confundo, que me equivoco o no queda claro, decídmelo. Bien, vamos al apartado 9, en el cual precio de mercado igual a precio de producción más renta absoluta. No, no sería precio de mercado igual a precio de producción más renta. Absoluta diferencial. Si la renta absoluta diferencial es 0, pues precio de producción igual a precio de mercado.
Más adelante en el capítulo creo que Marx habla, ¿no? Específicamente dice, y habla del caso de las tierras que no rinden ninguna renta, y habla un poco de por qué. En todo caso, aquí faltaría la renta diferencial. No hay que olvidarnos que lo que Anderson descubre es la renta diferencial. La renta diferencial que se explica por las diferencias de fertilidad entre distintas tierras, pero que junto a la renta diferencial existe una renta absoluta. Entonces, bueno, aquí en esta ecuación te faltaría la renta diferencial. Bien, apartado 9, Anderson contra Malthus, tesis de Anderson sobre la creciente productividad de la agricultura y su influencia sobre la renta diferencial. Bueno, como decía antes, hay elementos que ya aparecían anteriormente, pero que aquí se tratan en mayor profundidad a algo que evoluciona el capítulo. Y es que antes nos mostraba las muestras y nos hablaba un poco de ciertos casos, y ahora ya directamente nos dice que Anderson toma una muestra de datos de más de un siglo, mientras que autores como Ricardo, West o Malthus pues han tomado periodos de tiempo muy cortos. Y señala que para Anderson la Tierra puede mejorarse de forma continuada y que la renta de la Tierra solo puede ser producto del trabajo en la agricultura. Por lo tanto, la productividad de la agricultura está separada de la renta diferencial y, bueno, digamos que la renta de la Tierra no se ascribe, no depende de la propia Tierra, de la propia naturaleza, sino que depende de la relación laboral con respecto a esta naturaleza establecida en el capitalismo. Vamos, que en última instancia el trabajo en el campo es la fuente de la renta. Observa al mismo tiempo que la población se ha incrementado mientras que los precios del cereal han ido decreciendo en general. Y bueno, el precio medio, que sería el coste más la ganancia, coincide con el precio de mercado y no aloja ninguna plusganancia, ninguna renta. Esto es en el caso, más bien es el caso en el que el precio medio y el precio de producción coincide con el precio de mercado, que no se aloja ninguna renta. Lo cual no significa que el precio medio sea el precio de las tierras recientemente cultivadas. Es decir, para Anderson, las tierras que se acaban de cultivar no son no es que no alojen renta, pueden perfectamente alojar renta, puesto que su fertilidad va a depender de bastantes factores. Lo que está intentando explicar Anderson es que existe una escala de precios, digamos. Entonces, tenemos el precio en el cual la tierra más fértil no obtiene ninguna renta y ese precio hipotético lo podemos ir disminuyendo en distintas escalas para distintas tierras. El precio en el que la segunda tierra, por términos de fertilidad, no tiene ninguna renta, pues sería menor al precio en el que la mejor tierra no tiene ninguna renta. Y así vas bajando hasta que llegas al precio de mercado. Y el precio de mercado sería, desde por lo menos la perspectiva que está investigando Anderson, que es el de la renta diferencial. El precio de mercado de la tierra menos fértil sería igual a su precio de producción más la renta absoluta. Es decir, no habría renta diferencial en ese, en ese precio de mercado para esa tierra que sería la menos fértil. Si tú vas incrementando grados de fertilidad, esta renta diferencial pues se va ampliando. A ver, ¿qué pones aquí? De repente me han llegado 3 mensajes tuyos, David, los voy a leer. Eso es, precio de mercado arroja renta absoluta para todas las tierras, pero renta relativa solo para las no últimas. No estrictamente, porque las recientemente cultivadas, a pesar de los incrementos costes, por ejemplo, en la roturación, pudiera ser que fueran más útiles por su propia naturaleza que algunas de las que se están cultivando actualmente. Es complicado porque puede ser que para acceder a unas tierras tengas que deforestarlas y crear una carretera, lo cual
podríamos decir que son costes de roturación, entre comillas, que son costes que antes no existían, pero que, en los que tienes que incurrir para poder trabajar esas tierras, pero al llegar allí, y una vez hecha toda la obra, la estructura, te encuentras con que esas tierras tienen más nutrientes que tierras que estabas explotando antes, incluso con abonos. Por lo tanto, no necesariamente las últimas tierras van a ser las de menor renta diferencial. Aunque sí que es cierto que dados los costes que suelen ir asociados a esa ampliación de infraestructura, sí que hay cierta correlación. Luego, precio de mercado igual a precio de producción más renta absoluta de la peor tierra. Sí, esa definición yo creo que se ajusta bastante al caso. Y por último, precio de mercado igual a precio de producción más renta absoluta más renta relativa en las tierras. A ver, es que si la renta diferencial en la peor tierra va a ser cero, tienes que la ecuación que me presentas, o sea, las dos ecuaciones que presentas son la misma. Porque si la renta diferencial es cero, te queda, que sería el caso de las tierras peores, te queda que el precio de mercado es igual al precio de producción más la renta absoluta. Pero en cuanto esa renta diferencial es positiva, es mayor que cero, ya esa ecuación pues tienes que añadirle en ese apartado. Si a alguien no le ha quedado claro o no está de acuerdo con esto, por favor que hable, vaya, puede pedir la palabra y puede hablar también para todos. En fin, bueno, un poco en relación con esto, Anderson explica que hay una diversidad una heterogeneidad de tierras cultivables muy amplia y una diversidad que en este caso se refiere a la fertilidad de las tierras. Y que al mismo tiempo existe otro problema, y es que, dado que tú puedes incrementar la fertilidad de tus tierras mediante inversiones, y esto sucede de forma constante, pues hay un continuo, digamos, una continua evolución de las distintas fertilidades de las distintas tierras. Y también nos señala que al incrementarse la fuerza laboral, la capacidad de trabajar de la población, la productividad y también se incrementa pues, la capacidad de hacer que una tierra de forma artificial pues, sea más fértil. Al final nos dice que la fertilidad originaria, que yo la entiendo en este caso como la fertilidad media de las tierras sin cultivar, nos dice que la fertilidad originaria sería la misma que la de las tierras incultas, con el paso de los años y las inversiones. Claro, originaria con respecto a los cultivos actuales. Se logra mayor fertilidad, aunque estas inversiones iniciales hayan aparentemente desaparecido. Es decir, muchas veces, mejor dicho, la fertilidad de la tierra aparece una vez ya no queda nada palpable del gasto en inversiones. La fertilidad natural finalmente no se distingue de la artificial. Creo que esto lo habíamos comentado anteriormente. Nos dice que la tierra nuevamente cultivada, a pesar de tener la misma fertilidad originaria que la mejor tierra cultivada, no podría, por tanto, pagar renta alguna. Aquí sí está identificando las nuevas tierras como peores. Sin embargo, al cabo de 10 años no puede ganar renta, no solo puede ganar renta, sino incluso una renta tan alta como la mejor clase de tierra anteriormente cultivada. Pues aquí lo que nos quiere señalar es cómo tú puedes incrementar la fertilidad de la tierra mediante el trabajo. Finalmente, el último apartado es el apartado 10, que nos habla de la insostenibilidad de la crítica de Robertus contra la teoría de la renta de Ricardo y cómo pues, Robertus no comprende las características de la agricultura capitalista. Mientras que Smith y Ricardo pues, dan un análisis científico o una pretensión de científico a su análisis de la renta de la tierra y la ven como un elemento de la producción capitalista, es decir, ellos parten de la premisa de la producción capitalista y por lo tanto incluyen a la categoría de la renta como un elemento más del proceso capitalista de producción. Robertus, en cambio, pues, se ve limitado por su mentalidad de terrateniente prusiano. Igualmente se señala la confusión que hace Smith de dividir el Producto Nacional en rentas, salarios y ganancias, olvidándose, por lo tanto, del capital constante, lleva a que Robertus, y otros economistas también, pero lleva a que Robertus en concreto caiga en una confusión específica, y es la de considerar que la división del valor global es también la división de los valores
de uso en las tres clases mencionadas, es decir, en trabajadores, terratenientes y capitalistas. Es decir, entender que un grupo de valores de uso o los distintos valores de uso se dividen en grupos y deben distribuirse entre las clases ya a priori. Por otro lado, economistas como Ricardo explican la cuestión de la renta partiendo de la relación entre el capitalista y el obrero. En cambio, Robertus debe introducir desde un primer momento al terrateniente. Metodológicamente lo que hace Ricardo es correcto, puesto que él está observando la renta y la renta de la tierra como un elemento de la producción capitalista, como un elemento que está dominado por la lógica capitalista de producción. Por lo tanto, lo que aquí se corresponde por el orden de causalidad sería empezar con la contradicción entre el capitalista y el obrero y a posteriori añadir el papel que juega el terrateniente. Esto para Robertus es impensable, dado que él, como vocero de los terratenientes, debe, en cierto modo, pues, posicionarse de su lado. Y al final Robertus no parte de una visión capitalista, parte de una visión precapitalista. Por lo tanto, para él, la función de propiedad de la tierra no es una función añadida, sino que es una función fundamental del proceso de producción. En cambio, desde la perspectiva del capitalismo, el terrateniente no es necesario para la producción. Y por lo tanto, es una figura, digamos, añadida. De hecho, se señala, ¿no?, que lo único que hace falta es que alguien sea poseedor de la tierra, que podría ser el Estado, ¿no? Se pone el ejemplo. Por lo tanto, bueno, pues lo que vemos aquí es que en las relaciones de producción capitalistas, la figura del terrateniente que aparece es como una evolución histórica de la forma moderna de propiedad de la tierra que emana de la propiedad feudal, pero que ha sido desarrollado por el capitalismo. Por eso, el proceso metodológico de Ricardo es adecuado. ¿Por qué? Porque el propio terrateniente en su forma actual y la propia renta de la tierra surgen dentro de un proceso de cambios sociales que está fundamentado, cuyo motor sería el desarrollo capitalista. Por lo tanto, la renta de la tierra, como decía anteriormente, va a depender de la relación capitalista de explotación entre el trabajador y el capitalista, en la medida en que, como decía anteriormente, es parte de la plusvalía. Y la plusvalía viene determinada por esta relación entre el capitalista y el obrero. En cambio, bueno, pues como ya digo, Robertus no puede llegar a estas posiciones, puesto que parte de unas premisas de una economía precapitalista. Y nos dice Marx que no es el valor del Producto Bruto el que desciende a su precio medio, sino a la inversa. Es decir, no sería, en este caso, el valor el que se ajusta al precio medio, sino al contrario, el precio medio el que se ajusta a un valor en concreto. La crítica que hace Marx a Robertus en general es no solamente su sesgo a la hora de interpretar la cuestión como terrateniente, sino su pretensión de pretender, ¿no?, que las condiciones que se dan en su tierra, en Pomerania, son equiparables a aquellas que se dan en Inglaterra. Esto le lleva a graves errores, porque, como decía anteriormente, bueno, como se menciona también en el texto, Inglaterra es la nación capitalista más desarrollada frente a la Prusia de aquellos tiempos, que todavía en las condiciones de producción precapitalistas pues, son dominantes. Y claro, lo que tú puedes, no son marcos comparables, no son circunstancias comparables, y las relaciones que se extraen de ambas, pues las conclusiones que se extraen de ambas tampoco pueden ser iguales. Bien, y bueno, ya por último, Marx se cita a sí mismo en algunos puntos, puesto que algunos elementos que en este capítulo se tratan, bueno, de la renta de la tierra, etcétera, ya habían sido tratados por Marx, o por lo menos superficialmente, en otros escritos. En este caso, a ver, un segundo.
Por ejemplo, en Miseria de la Filosofía, que de hecho esta cita pertenece a Miseria de la Filosofía, y dice así: en primer lugar, no se puede, como en la industria manufacturera, aumentar a voluntad los instrumentos de producción de igual productividad. A medida que crece la población, se pasa a cultivar tierras de peor calidad o a invertir en mismas tierras nuevos capitales relativamente menos productivos que los anteriormente productivos en ellas. Es decir, que el caso de la agricultura no es como el de la manufactura, porque la ampliación de los instrumentos de producción no se puede hacer de cualquier manera, está limitada. Y esa limitación pues depende de las condiciones naturales del medio. Una de estas limitaciones o uno de los lados negativos de esto es que requiere cultivar tierras que hasta ahora no se habían cultivado, lo cual requiere una inversión inicial que a priori pues no se hubiera hecho, o requiere ir a tierras que ya se están cultivando e invertir más de lo que ya se invierte en ellas, pero partiendo de la base de que estas nuevas inversiones serían relativamente menos productivas, es decir, exhibirían, en este caso concreto, exhibirían rendimientos decrecientes de escala. Y dice así también: si incluso encontrar usted que predomina casi en general la regla de que aumentar la densidad de población en proporción se ocupan las gentes de la agricultura, el mismo fenómeno se manifiesta cuando aumenta la población del mismo país. La parte que no se ocupa de la agricultura aumenta casi por doquier en proporción mayor. Esto es una cita de Anderson que es muy ilustrativa, dado que es lo que hemos visto que finalmente, que a medida que se incrementaba la población dentro de un mismo país, lo que hemos observado es que lejos de ampliarse la cantidad de personas ocupadas en la agricultura, esta proporción, ¿no?, de población ocupada en la agricultura ha ido disminuyendo. ¿Por qué ha ido disminuyendo? Pues porque se han logrado incrementos en la productividad del trabajo en el campo, que han superado con creces la ampliación de la población en los distintos países. Y bueno, yo termino aquí, no sé si ha quedado todo claro. Yo, desde luego, ha habido elementos que no he tocado en esta exposición, no muchos, pero bueno, no he tenido suficiente tiempo material y esto es lo que os puedo explicar, que espero que por lo menos, dado que el capítulo no era realmente muy difícil, pues algunos elementos hayan quedado claros. Y bueno, señalar lo que ya ha señalado Joaquín y se recogía antes, las definiciones que se dan aquí en estos capítulos sobre renta absoluta y renta diferencial. Y me refiero a las que da Marx, siendo las de otros autores también interesantes. Como ya digo, no tengo nada más que añadir. Si alguien tiene alguna duda, le intento responder. Y si alguien quiere añadir algo más, porque no he expuesto yo, ahora es el momento. Un detalle por resaltar, una cosa que me ha parecido muy interesante del capítulo, así como en general, que es la cuestión de la dimensión científica en Marx, que está en diferentes momentos, ¿no? Víctor se ha tenido más a plantear qué es lo que le critica a Malthus y lo que reconoce Marx en Ricardo. O sea que este capítulo nos da para hacer un pequeñito ensayo de cuál es la concepción que tiene Marx del papel de la ciencia. Y luego también hay una parte en concreto que es muy útil también para entender el método en el que está expuesto el capital, que es en la página 131, el párrafo, incluyendo el que está citado, pues el 1, 2, 3, el cuarto, que es el más pequeñito de la página, que dice que en Ricardo la concepción unilateral parte, entre otras cosas, de que trata de demostrar en términos generales que las distintas categorías o relaciones económicas no contradicen a la teoría del valor, en vez de desarrollarlas, por el contrario, en unión sus aparentes contradicciones, partiendo de esa base o de exponer el desarrollo de esa base misma, que es justo lo que hace Marx en el libro 1, 2 y 3 del Capital. Parte de la base que reconoce Marx en otros economistas, que es la adecuada, que es partir de la contradicción capital-trabajo, y va añadiendo consideraciones
que modifican esa primera ley del valor tal y como se expone en el capítulo 1, ¿no? La- las mercancías se intercambian eh, por equivalentes y tal y cual, y todo eso se va explicando cuál es el desarrollo de esas bases que van dando, por ejemplo, pues luego llegamos a la tasa media de ganancia, ¿no? Pero la tasa media de ganancia se explica por la expansión y la forma de producción de mercancías en el modo de producción capitalista y en consonancia con la ley del valor, porque es que esa ley del valor se cumple mediada por la tasa media de ganancia y por lo tanto valores y precios de producción, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero este párrafo, que es lo que le critica a Ricardo, es justo lo que, y lo que Marx señala que es lo que debería haber hecho Ricardo y es justo lo que luego el propio Marx se encarga, ¿no? de hacer. Y es interesante, yo creo, ese punto. Esto mismo está en la página 133, un poco más resaltado. Eh, bueno, el final de la 132 y el principio de la 133, cuando comenta eh, que los otros economistas, especialmente Ricardo, parten de la división entre dos, entre el capitalista y el trabajador asalariado, y solo introducen posteriormente al terrateniente como una execrencia especial. Y en este caso dice más que se acomodan totalmente con ello al punto de vista de la producción capitalista. O sea que en ese punto Ricardo está en lo correcto, le faltó hacerlo obrar tal y como había señalado más en el otro parrafito. Que por eso nosotros no encontramos en el primer libro del Capital más que lo que dice aquí son los únicos funcionarios y factores de la producción, que son el capitalista y el asalariado. O sea, que me parece que hay aquí unas notas para entender bien luego el trabajo del capital. O sea, estoy de acuerdo con lo que explicas, David. Este texto a mí no me ha parecido excesivamente interesante, pero encuentras retazos de elementos que sí son muy interesantes, como los dos párrafos que has señalado, y otros elementos que hay, ¿no? También algunas cuestiones particulares de cómo trabajaba Marx o de la necesidad justo en esta diapositiva que tengo aquí, ¿no? Hasta cierto punto la necesidad de justificar sus opiniones y sus insultos, no solamente explica por qué le llama Vil a Malthus, también explica por qué trata con rudeza a Rosche. Explica que él le trata con rudeza porque Rosche trata con rudeza la propia ciencia. Con respecto a esto último que comentabas adiós, de ahora lo diré, de Smith, de Ricardo. En primer lugar, el problema de Ricardo es que, lejos de afrontar las contradicciones que surgen a su teoría del valor, lejos de afrontarlas, directamente las niega. Y lo que debería hacer, ¿no? Y como como indica Marx, es no las niegues, asúmelas y desarrollalas. Y de esta forma, una vez las hayas desarrollado, habrás ampliado, ¿no? La capacidad explicativa y la capacidad de cohesión, ¿no? Y de corrección de tu teoría económica. Pero implicarlo directamente, pues efectivamente, hace muy bien, como he intentado explicar, de partir de esa diferenciación entre capitalista y obrero para explicar la renta, porque él parte desde la producción capitalista, perfecto, pero luego, como bien ha señalado en la 131, pues esa cita, ¿no? Nos señala el error de Ricardo en ese sentido. Entonces, aquí hay elementos muy interesantes. También, por volver a incidir en ello, el- la parte del desarrollo histórico y el sacrificio de ciertos individuos parece una cuestión muy interesante y que desde luego está relacionada con los desarrollos de Darwin, diría yo. Y otro detalle sobre dónde pueden aparecer las primeras definiciones de renta y eso, en la página 82 de este mismo volumen, que es de la pasada presentación, ahí hay en la página 82, en el párrafo 1, 2, el tercer párrafo, que empieza por la página 4, o sea, que empieza con una numeración de 487, ahí hay ya acaba más de estar hablando de cuál es la renta diferencial
y cómo puede ser este caso, ¿no? En el que la renta que menos fértil, o sea, la tierra que menos productiva sea, no puede arrojar renta diferencial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, y cuando ya está dando este paso, dice, supongamos, por ejemplo, que la última tierra que proporciona renta, y dice, y la tierra que rinde la renta mínima representa la renta pura. Las otras son ya renta diferenciada. ¿Veis? Ahí es la primera. Exacto, o sea, exacto, eso es. Eso que lo llama pura. También tenemos que, hay un trabajo aquí de andar con los conceptos, porque luego los cambia, ¿verdad? Por ejemplo, el de precio de producción aquí casi no sale, me parece. Sí, sí, el precio de producción en algún momento sí que sale, pero efectivamente, y claro, ¿no? Renta pura es renta absoluta, obviamente, pero efectivamente existe en este texto, bueno, en este capítulo, un problema, ¿no? Con con las definiciones, no, con el uso de las palabras, ¿no? Como que hubiera estado tal vez una homogeneización. No sé si me explico. El hecho de identificar, ¿no? Porque antes hemos tenido un pequeño lapsus con el tema del precio de producción, ¿verdad? Identificar, ¿no? Qué quiere decir cada palabra o cómo se relacionan las distintas categorías. No sé si me explico. No, pues hablar de renta pura y especificar. Renta pura es renta absoluta. O decir directamente renta absoluta. Sí, sí, ocurre eso, que hay categorías que no están todavía fijadas o que usan los nombres que están, claro, como son apuntes también, son los nombres que usan los autores con los que está discutiendo, y luego ya en el libro 3 sí que vemos una homogeneidad total es una definición clara de precio de producción, que aquí coincide con, ¿no? Como hemos dicho, con lo que sería el precio medio, ¿cuál era la palabra aquí? Sí, precio medio. Por eso te digo que el capítulo tiene elementos muy interesantes interesantes en el sentido de que ves un poco muchas facetas, ¿no? De Marx y de su proceso de trabajo. No las ves todas, lógicamente, pero te va dejando ver ciertas cosas, ¿no? La cantidad de elementos que hay aquí en inglés, párrafos enteros, sí, párrafos enteros. Cómo hay algunos elementos que casi parecen pegados, ¿no? Te diría, ¿sabes? Como añadidos, sin suficiente continuidad, tal vez con la anterior, ¿me explico? Pero bueno, oye, Una cuestión no de sé, fondo teórica. Yo sí creo que la teoría de la renta de Marx tiene, no forma parte de la teoría del valor, o se distancia de ella sustancialmente. Vamos a ver, él dice básicamente dos cosas, que el resto de los autores, salvo algunos que lo intuyen pero no llegan a hablar teóricamente, como Anderson o Hoskin, etc., es decir, los que él salva. Los autores clásicos, Marcus, Ricardo, etcétera, solamente y Robertus y demás, solamente entienden la renta diferencial, no tienen un concepto de renta absoluta, y la renta diferencial la derivan de la distinta fertilidad del suelo. Y él dice dos cosas muy importantes, lo dice en los capítulos anteriores y en este. La renta diferencial no tiene nada que ver con la fertilidad del suelo natural, porque la fertilidad del suelo depende del propio trabajo que se realiza sobre el suelo, y lo que hoy es parte del trabajo, con el paso del tiempo se convierte en las condiciones originarias, dice en varias ocasiones. Y segundo, sí hay una teoría sí existe la renta absoluta o renta pura. Este punto de la renta absoluta sí que entra en contradicción con la teoría del valor, porque no deriva de la teoría del valor, supone una ruptura con la teoría del valor, porque se basa en la propiedad privada sobre la tierra y en la existencia de unos señores que se llaman terratenientes, y además en un factor, en una condición necesaria, otra, que es que, lo dijo en el capítulo anterior,
la composición orgánica del capital en la agricultura sea menor que en la industria, lo que permita que se genere por unidad de trabajo más valor, por hora, más valor que en la industria, y una de estos valores es la que se apropia el terrateniente y no entra en la perecuación de la tasa de ganancia. Por tanto, esto sí está en contradicción. La teoría del valor dice que los productos se venden a sus precios de producción, donde todos obtienen la tasa media de ganancia. Y aquí dice, no, 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 en la Tierra no es así. En la Tierra, porque existe una clase particular, que es la clase de los terratenientes, y como herencia, por tanto, de la propiedad privada sobre la Tierra de la época del feudalismo, la formación de los precios no incorpora todo el valor generado en la perecuación de la tasa de ganancias, sino que hay una parte de ese valor que se lo apropia. En el anterior capítulo habla incluso que esto sería equivalente a una especie de monopolio. Se lo apropia el terrateniente. Por lo tanto, no es exactamente la teoría del valor pura y dura. Él, en el análisis de la Tierra, hace un caso aparte. Esto también, desde el punto de vista metodológico, es interesante, ¿no? Bueno, yo creo que cuando habla del problema que tiene Ricardo y cuando habla, bueno, sí, cuando el problema de Ricardo, yo creo que ahí justifica, bueno, justifica, yo creo que con eso se puede entender cómo la renta, o esta teoría de la renta absoluta y diferencial encaja en el cuadro marxista, la teoría del valor marxista. Y es que no creo que podamos tomar la teoría del valor aislada de su forma histórica, ¿no? De sus formas históricas y de, por lo tanto, de cerrar el círculo, digamos, de todo el proceso de producción, distribución y consumo. Entonces, yo creo que efectivamente, cuando tú tienes en cuenta todos los actores, cuando tú añades más tarde la excrescencia, que es el terrateniente, ahí tú tienes que tener en cuenta la renta absoluta y la renta diferencial. Si no la diferencial, una renta es parecida a la competencia capitalista, dependiendo de las productividades, en este caso dependiendo de las fertilidades, y la absoluta siendo más particular, con lo que tú decías, Joaquín, de un cierto grado de monopolio. O bueno, que se mencionaba antes la idea del monopolio, y yo creo que efectivamente se basa en eso, en que existen unos límites al proceso laboral de la producción, que son límites físicos, que unos vienen limitados por el número de horas que puede trabajar una persona y otros vienen dados por el número de estaño que hay en el planeta o que podemos acceder, ¿no? Quiero decir, a la hora de plasmar la teoría del valor en la realidad práctica, debemos concretar estos elementos que, como ya digo, algunos pues, van a venir limitados por la realidad material. Y yo creo que el hecho de que la Tierra pues, es un bien que no es reproducible, pues eso ya nos lleva a esta justificación de la renta absoluta, que por cierto, es verdad también que lo menciona en el texto, en estos mismos textos de teorías de la plusvalía, pero también el tercer libro del Capital habla de esa distinción que tú has indicado entre la composición orgánica del capital en la agricultura y en la industria. También hay que señalar como una de las justificaciones, creo recordar, de la renta absoluta, creo. Pero como ya digo, yo creo que es necesario una teoría de la renta y sí que es cierto que a priori nos choca con la teoría del valor, porque la teoría del valor nos dice que el precio de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo y aquí estamos viendo que no es el tiempo de trabajo el que determina todo el precio de ciertas mercancías. Pero yo creo que hay que verlo pues viendo todo el conjunto de la sociedad, ¿no? No sé si me explico. También podríamos hablar de que choca la existencia de trabajadores improductivos, porque su salario puede entenderse como capital variable. El salario de ciertos empleados, por ejemplo, un encargado de ventas, puede entenderse como capital variable. Y en realidad ese trabajo pues no está generando ningún dinero como tal, ¿no? No sería productivo. Pues
Esto es otra de las cosas que choca, pero que en última instancia, al final, es otra de las limitaciones, ¿no? De que necesitas administradores, necesitas mandos intermedios, lo que sea, para llevar a cabo la producción, sin que eso signifique que su trabajo cree valor. No sé, igual me he derivado, pero... Yo creo que está divagando. O intentando justificar lo injustificable. Precisamente la página 133 es muy interesante, porque en todos estos capítulos se está hablando de la renta que obtienen los terratenientes. Pero la página 133 vuelve al capitalismo puro, diríamos. Capitalistas y trabajador asalariado constituyen los únicos funcionarios y factores de la producción, únicos, cuyas relaciones y cuya contraposición, de la dialéctica, emanan de la esencia del modo de producción capitalista. En esta frase tenemos la esencia, un elemento fundamental del marco teórico en el que se mueve Marx y del metodológico, y la contraposición, la contradicción. Y más adelante sigue, como haya observado James Mill, la producción podría seguir adelante sin tropiezo, aunque el terrateniente desapareciera, fuera sustituido por el Estado. El terrateniente privado no es en la producción un agente necesario de la producción. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que la teoría del valor se establece en el análisis esencial del capitalismo. Y en el análisis esencial o nivel más abstracto del capitalismo, solamente la contradicción que se usa y que se traduce en forma de dinámicas que tienen expresión en forma de leyes es la que hay entre capital y trabajo, entre capitalistas y trabajadores asalariados. Si eso es así, la renta de la tierra y sobre todo la renta absoluta responde a un agente que no se explique, a la existencia de un agente que no tiene existencia en ese nivel esencial. En ese nivel esencial. Lo que como tú has dicho, pues cuando analizamos la realidad concreta, ojo, ¿qué es eso de la realidad concreta? La realidad empírica, la realidad histórica. Es decir, que la teoría del valor sí está en contradicción con la teoría de la renta absoluta. Yo creo que Marx lo intuye. Por eso vuelve aquí a los fundamentos. Pero que esté en contradicción no quiere decir que se invaliden mutuamente, sino todo lo contrario. ¿Me explico? Es decir, no se puede derivar la teoría de la renta de la teoría del valor. Porque no deriva de la teoría del valor. Deriva, lo ha dicho en el capítulo anterior, de que existen unas condiciones específicas en la tierra vinculadas a la propiedad de la tierra, que no coincide el propietario con el explotador capitalista de la tierra. Vale, entonces yo creo que estamos bastante de acuerdo, pero te pediría que explicaras un punto más en concreto. Entonces, a ver, o sea, sí que veo el problema que mencionas. A lo que yo me refería es que efectivamente, ¿no? O sea, cogemos y vamos a la esencia. Y la esencia es el capitalista frente al obrero, ¿no? Esa contradicción esencial del capitalismo. Pero es que esa esencia, la teoría del valor, de este complejo teórico, al final es una abstracción derivada de la observación de la realidad histórica en la que vive Marx en ese momento. Y esa realidad histórica incluye también al terrateniente. Pero, efectivamente, ¿no? Digamos que la esencia de las relaciones sociales de ese momento no incluyen al terrateniente y entonces pues, se desarrolla todo lo que has mencionado. Y por tanto tampoco incluye la renta de la tierra, la renta absoluta. Si lo dice. Claro, no le incluye. El terrateniente solo se incorpora post festum como consecuencia de las relaciones de propiedad sobre fuerzas naturales que no brotan del modo de producción capitalista, sino que éste hereda del pasado. Claro, pero yo quiero plantear dos preguntas. La primera, esa herencia del pasado, es decir, la conversión, lo que yo he llamado la transformación de la propiedad feudal en propiedad de la tierra moderna, que es como lo llaman en el capítulo, esa transformación
y la creación de la figura del terrateniente era algo que estaba implícito en el desarrollo histórico. Y segunda cuestión, ahora que lo has explicado más, ¿cómo se concreta esa contradicción? Porque dices que hay una contradicción y claro, dices que no es problemática porque pueden existir al mismo tiempo la ley del valor y la ley de la renta, ¿no? Que no son, que no se impugnan la una a la otra. Vale, entonces, ¿cómo se desarrolla esta contradicción? ¿Cómo crees que se desarrolla? ¿Cómo crees que se encaja? En varias ocasiones se refiere a Estados Unidos, en los capítulos anteriores, en este no. Y ahí pone el ejemplo de cómo en Estados Unidos, donde no había propiedad feudal de la tierra, el funcionamiento de las leyes son distintos. Se adaptan más estrictamente al funcionamiento de la ley del valor. Yo quiero compartir una cosa. En mi opinión, cuando Marx habla en la página 133 de la esencia, se está hablando de la esencia del modo de producción capitalista, no de la esencia de la ley del valor. La ley del valor es, en mi opinión, una cosa más abstracta que el propio modo de producción capitalista. De hecho, cuando en el Capital empezamos a conocer la ley del valor, que empieza prácticamente desde la página 3 o 4, hasta que llegamos al trabajo asalariado y el capital, median 3 capítulos. Entonces, yo creo que no podemos decir que la esencia de la ley del valor coincide con la contraposición capitalista-asalariado. Esa es una forma. Y es más, la ley del valor, tal y como se presenta en la primera sección del Capital, la incumple el propio modo de producción capitalista en la medida en que entra la fuerza de trabajo como mercancía y bueno, se desarrolla la tasa de ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el supuesto en el que se ha presentado la ley del valor en el primer capítulo, que es la que más o menos la que defendería Ricardo, es incumplida específicamente por la forma en que se organiza el trabajo en la relaciones de producción capitalista. Cuando se añade otro elemento más que no es del modo de producción capitalista, eso estoy completamente de acuerdo con Joaquín, y encima no es una mercancía tampoco, porque la fuerza de trabajo es una mercancía, pero es que la tierra no es una mercancía reproducible. Entonces, la ley del valor toma otro, en mi opinión, esa es mi opinión, toma otro nuevo cauce. Estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín, que no es deducible del interior de la ley del valor, pero porque el interior de la ley del valor solo dice que habla del intercambio de equivalentes, pero ¿cómo se concreta eso? Y ahí es donde también estoy de acuerdo en parte con lo que dice Víctor, que es justo lo que está haciendo Marx. Dice, bueno, la tierra es un medio de producción necesario, pero no es reproducible y entonces lo tiene cierta gente. Y como lo tiene cierta gente, se puede obtener renta absoluta. La renta absoluta solo puede venir del trabajo. Ya está. O sea, ya está ese elemento, digamos, no directamente deducible de la ley del valor, que no es una mercancía reproducible, pero una vez que, digamos, por decirlo así, sería como decir que si yo introduzco un bloque de hormigón y paro un río, detengo la dinámica del agua, ¿no? La dinámica del agua esquiva el hormigón Yo no sé si es porque un error de expresión o un problema teórico de fondo. La ley del valor no es la ley del intercambio de equivalentes. Es más que eso. La ley del valor es mucho más que eso. La ley del valor, y esa dice Marx que es su gran contribución, es la ley por la cual los precios no coinciden con los valores. Los precios son precios de producción, no precios directos. Y para que pueda haber precios de producción, primero tienen que haberse constituido objetivamente dos clases, la de los capitalistas y la de los asalariados. Y además, estas se han socializado de tal forma que toda la plusvalía generada por los asalariados se mete en una cesta, recordemos lo que dice varias veces, y se reparte de forma proporcional al esfuerzo, es decir, a la inversión que ha realizado cada capitalista. Eso es un grado de socialización que no es simplemente el intercambio de tipos de trabajo equivalentes. Por eso, en el párrafo de la página 133 dice los capitalistas y capitalistas y trabajadores asalariados constituyen los únicos funcionarios y factores de la producción cuyas relaciones, ¿y cuáles son las relaciones entre capital, entre capitalistas y trabajadores asalariados?
¿En qué se expresan esas relaciones? Pues fundamentalmente en la ley del valor. La ley del valor es específica al modo de producción capitalista, en la especificidad que tiene el hecho de que se haya llegado de la socialización de las fuerzas productivas, que los propietarios ponen en una cesta toda la plusvalía del que se van a apropiar y se la reparten de buen grado, aceptando todos la misma tasa de ganancia media. Eso es un proceso de evolución histórica muy complejo, que va bastante más allá que el intercambio de equivalentes. Claro, es que aquí, bueno, perdón, Joaquín. No, ya está. Que claro, es que ahí tenemos un debate pendiente, pero es que, en mi opinión, yo no recuerdo que en el libro 3 en ningún momento Marx dijese que la ley del valor es la ley de los precios de producción. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que así se expresa la ley del valor en el modo de producción capitalista. Pero yo creo que la ley del valor parte de la premisa sencilla de que todo trabajo productor de mercancías objetiva trabajo abstracto. Y entonces las mercancías se intercambian. Si es posible intercambiar mercancías es porque tienen un elemento común que no tiene nada que ver con su utilidad específica, sino que es como condensación de trabajo abstracto. Ahora, cómo eso se expresa en cada momento histórico y bajo qué reacciones concretas, si quitamos la red, si expropiamos a todos los terratenientes, eso se va a expresar de una manera específica. Si estamos en un contexto de pequeños artesanos, se va a expresar de otra manera específica. Si estamos en un contexto capitalista con terratenientes, de otra. Y yo creo que a esto es a lo que llama Marx, a lo de desarrollar en unión de sus aparentes contradicciones, partiendo de la base de la teoría del valor. Que, por cierto, Marx usa pocas veces la palabra teoría del valor y ley del valor, y aquí aparece. Y también me parece que es Ley del valor, que yo sepa, el único que lo utiliza es Engels. Sí usa, sí tiene algunas cartas y tengo he recogido algunos sitios, sí. Y lo que yo no creo es que en el párrafo en concreto de la 133 podamos hacer la reducción que estamos comentando en modo de producción capitalista y teoría del valor. Yo creo que ahí está hablando de modo de producción capitalista, estoy completamente de acuerdo con eso. La contradicción capital-trabajo es la contradicción esencial, eso estoy completamente de acuerdo, pero que hagamos de esto un vínculo directo a la ley del valor, yo creo que no. Yo creo que justo lo que está señalando este desarrollo, el del párrafo 131, lo que le echa en cara a Ricardo, hay que analizar el desarrollo de esa base. ¿La base cuál es? En la producción capitalista es estas dos y luego incorpora la renta de la tierra. Entonces no hay, en mi opinión, vamos a ver, ¿no te das cuenta que si la ley del valor fuera lo que tú dices, el intercambio de equivalentes, la ley del valor correcta sería la de Ricardo y Rodbertus? Los productos se intercambian en unos precios que expresan sus valores, de modo que el mismo tiempo de 10 horas de trabajo se cambian por 10 horas de trabajo. Pero eso sería así si no existiese el trabajo Esa no es la asalariado. teoría del valor de Marx. No, la teoría del valor es que lo único que puede explicar que las mercancías se intercambian es porque condensan trabajo objetivado. Sí. ¿Cómo se termina de concretar eso? Dependerá del contexto. Ya No. digo, un contexto No. ¿no? Un contexto de múltiples artesanos se expresa directamente así, un contexto capitalista se expresa mediado por la tasa de ganancia media. Pero no son dos teorías. La explicación parte de la misma cuestión general que está expuesta en el capítulo 1 del Capital. Lo que pasa es que las reacciones de producción capitalistas incluyen unos elementos capitales y la renta de la tierra incluye otro elemento que hace a la tasa de ciertas formas particulares. Pero no es. A ver, yo creo que nos hemos desviado bastante del tema y esto podemos tratarlo con más profundidad en otro momento. Pero bueno, si queréis continuar, continuad. Yo lo único quería preguntar, ¿no? O sea, muy interesante lo de Estados Unidos. Entonces, estaremos diciendo que la teoría de la renta es una necesidad surgida de un proceso histórico concreto, que es la conversión de la propiedad feudal en propiedad de los terratenientes dentro del capitalismo, y que tal vez podría no haber sido así.
por lo que comentas de Estados Unidos, y a mí me surge la pregunta de cuál es el caso japonés. Sí exhibía un modelo social feudal, pero tal su desarrollo histórico, por la razón que fuera, no generó una clase de terratenientes. No sé si sobre esto se puede comentar. Uy. No sé si alguien iba a decir algo, pero hoy es... He escuchado la pregunta de Víctor, pero ahí estoy de acuerdo y no tenía nada que añadir yo. Hombre, en el caso de Japón, precisamente los historiadores, los marxistas japoneses, lo que han insistido sobre todo es en cómo la acumulación originaria se basa en la explotación de las masas campesinas. De hecho, si hay un país en el que el marxismo ha desarrollado su teoría de la renta, y más allá de lo que dicen los padres fundadores, es precisamente en Japón. Luego, Japón también sería un modelo de relaciones feudales que perviven de alguna forma en las fases iniciales del capitalismo, por lo menos. Entonces podríamos decir que el desarrollo de la ley del valor como ley dominante de la sociedad, es decir, tal y como yo lo entiendo, el capitalismo, por el proceso histórico que lleva implícito, en general genera clases terratenientes y genera, por lo tanto, necesidad de una teoría de la renta. Aunque esta teoría de la renta sea contradictoria a priori con la teoría del valor, entiendo, porque no es la renta absoluta. Quiero decir, existe una Claro, implicidad histórica de que el capitalismo se iba a hacer con los viejos mecanismos de dominación y los iba a transformar. digamos que, por ejemplo, la teoría del monopolio que surge después dice, por ejemplo, la escuela de la Monthly Review, con la evolución del capitalismo, la ley del valor no funciona en sentido estricto porque aparecen los monopolios. Desde Hilferding hasta Sweezy y Baran y Sweezy, hay toda esa evolución. Y lo que dice Marx, dice, no, es que el monopolio es una forma originaria, consecuencia del proceso histórico de transición del feudalismo al capitalismo, que se manifiesta en la agricultura, donde los precios son equivalentes a precios de monopolio. ¿Por qué? Porque los propietarios se apropian de una parte de la plusvalía sin ponerla en esa bolsa común, que es un poco la idea del monopolio que tiene desde Hilferding en adelante. Por lo tanto, sí, es una especificidad histórica que, que limita, podemos decir limita, bueno, que circunscribe el campo de funcionamiento de la teoría del valor también en la agricultura de una forma particular y no de la forma general común al resto de las actividades industriales o económicas. Bueno, en la agricultura y en la minería, dice él, en algún momento. Pues muy interesante, la verdad. Habría que seguir el ejemplo de los japoneses. Nada, como de la ley del valor también bastante relevante, parece que sí es necesario tratar el tema. No sé, igual estaría bien sacar algo para difundir en el sentido de los debates que podamos tener. Yo creo que este elemento de la ley del valor genera mucha confusión en otras personas.
si la manera entre David y yo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora que me parece que estaría bien, ¿no? Que sacásemos algo acorde en la medida de lo posible y algo claro. Así que, ¿a qué día habíamos puesto para tratar el tema? No me acuerdo, pero podemos utilizar dos textos. Teoría del valor de Adam Smith a nuestros días, la introducción de Dobb, digamos un clásico del año 73, y el primer capítulo del libro de los griegos estos que decía Roberts que es uno de los mejores libros, junto con el de Anwar Sheikh. El de... Sé a qué libro te refieres. No recuerdo el nombre, pero sé cuál dices. Sí, Esto ¿no? Sulfidis y Chalaki. Lefteris, Sulfidis y Persephone Chalaki. El Classical Political Economics and Modern Capitalism. El capítulo primero habla precisamente de la teoría del valor, ¿no? Teorías, en plural, teorías del valor y evidencia empírica. Aquí el libro que os compartí otra vez, que Joaquín encontró una versión como previa al propio libro, también se habla de esta cuestión, el de Arturo Guillén, la naturaleza de las categorías y leyes económicas, la transitoriedad de las categorías, el desarrollo histórico de la ley del valor. Y, de todas formas, yo también estaba preparando un documento con textos sobre todo Marx Engels, Lenin, recopilando las cosas que están referidas directamente a esta cuestión. Pero todavía no lo he terminado y no lo voy a poder terminar antes de finales de julio. Así. Pues no sé, te una fecha marcada, pero a mí el texto que estés elaborando me interesa también, David. Como queráis, se mueve la fecha o lo que sea. Yo, si no os importa Aquí la hacerlo eso. sesión la hemos finalizado. Sí, perdón, esto ha parado de